buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Les doy la bienvenida en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo en este encuentro literario organizado por el Centro de Estudio de la Francofonía, que tiene como objetivo estudiar y presentar la trayectoria literaria y la trayectoria de esta autora que acaba de recibir el Premio Nobel Alternativo de Literatura, la señora Maryse Condé. Entonces, para hablar de esta escritora, tenemos nuestra colega y amiga y especialista Delia Blanco, embajadora de la francofonía adscrita al MIREX aquí en República Dominicana y también vicepresidenta de la Asociación de los Escritores del Caribe. Bueno, ella es profesora de francés, de literatura comparada, especialista de los temas caribeños, especialmente en la cultura y la literatura, y nos va a dar algunas informaciones sobre Maryse Condé, sobre sus escritos, sus textos, y luego podremos abrir un espacio de intercambio si quieren leer algunos, si quieren leer algunos textos que tenemos ahí impresos, también se podrá hacer, y les agradecemos a todos por su participación y espero que lo disfruten. Gracias. Bien, el encuentro de hoy es sobre todo para celebrar un evento importantísimo que fue el Premio Nobel de Literatura 2018 a una autora, mujer, caribeña y autora afrocaribeña, lo que tiene un valor que ustedes van a apreciar en la conferencia sintética que les he hecho, Maryse Condé, obra y vida para un Nobel. Pongo para un Nobel, ¿verdad? Para un premio Nobel, con la preposición para, quiero significar que tanto la vida como la obra de Maryse Condé se hicieron meritorias para poder lograr en algún camino de su carrera como escritora y como ciudadana el premio Nobel. Porque la obra de Maryse Condé es un camino plasmado en literatura cuyas escalas se petrifican para siempre en su narratología. Oriunda de la isla Guadalupe, donde nació en 1937, esta escritora llegará a París con 21 años, en los años 50, para estudiar. Desde muy joven, ella marca un carácter definido, un carácter muy determinante, muy intenso, buscando siempre con pasión las substancias que le podrían dar la historia, su historia, la historia de una mujer negra, de una mujer isleña, de una mujer nacida en un momento de la poscolonización francesa y en el momento de la posguerra francesa, donde los territorios franceses de las Américas, hoy día llamados Département Français des Amériques, departamentos franceses de las Américas, iban a entrar en la ley de la departamentalización,
es decir, de convertirse en departamentos franceses de la ultramar. ¿Me doy a entender? Departamento francés, como puede ser la isla de la Reunión, como puede ser Córcega, y como puede ser una provincia francesa, Bretaña o Normandía, que se administra en su ordenamiento territorial y político en departamentos. Pero ella sabe y está convencida que de pertenecer a la diáspora africana. Cuidado con la palabra diáspora africana. En el sentido de África y en el sentido antropológico y en el sentido histórico, diáspora no es la emigración, como ustedes hablan de diáspora dominicana, ¿verdad? En Estados Unidos, en España, en fin. Diáspora para los africanos y desde la percepción de la historia colonial, la diáspora es el conjunto del mundo africano dispersado en las Américas por razones de la colonización y sobre todo del sistema triangular de la trata negrera y de la esclavitud. La diáspora africana de América es la comunidad afroamericana de Estados Unidos y es también la comunidad afrocaribeña. ¿Me doy a entender? Entonces, ella, desde muy joven, quiso abarcar los asuntos culturales y los asuntos humanos de su pertenencia a esta diáspora. Entonces, en toda su producción literaria, ella ofrece una multitud de personajes que nos llaman a repensar la historia de África y del Caribe, pero también de las Américas, con temas muy recurrentes en la relación entre los dos continentes. Porque ella, Maryse Condé, apellidada Condé, porque en primeras nupcias se casó con un actor de Guinea residente en Francia de nombre Condé. De ese matrimonio, ella tuvo 4 hijos y residió en Guinea durante 13 años. Maryse Condé, a su regreso a París, emprende estudios de literaturas clásicas en la Sorbona y de literatura comparada en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, la nueva Sorbona, es decir, la Universidad de la Sorbona, dividida en la vieja antes del mayo del 68 y agrandada por una Sorbona nueva a partir del 72. Pues toda su historia es un compromiso con su tierra. Ella está muy aferrada a su tierra de origen, que es la isla Guadalupe. Y para que ustedes entiendan cuál es ese compromiso con esa tierra de Guadalupe, permítanme contarles que ella siempre ha optado por causas nobles, de libertad, de progreso y de solidaridad desde su isla natal. Hay una anécdota muy significativa, por eso mi conferencia es Una vida y una obra para un premio Nobel. En 1989, la isla Guadalupe tuvo un desastre social muy fuerte, que fue el ciclón Hugo, que fue uno de los mayores ciclones del Caribe de esos años. Y Maryse Condé se encontraba dando una conferencia en el Pen Club de Toronto y de Montreal. Enseguida que ella tuvo conocimiento de ese ciclón, ella abandonó su responsabilidad dentro del club y fue directamente
a la isla Guadalupe, a dar su nombre, a dar su referente, a dar su fama, para poder recoger la mayor solidaridad posible frente a tal acontecimiento. De esa experiencia, ella sacó un libro formidable, comprometido con el medio ambiente, comprometido con la topografía, con la climatología y con las condiciones geográficas de nuestras islas, ¿verdad?, que están siempre amenazadas por un personaje totalmente incontrolable, que es el ciclón. Podemos hablar de personaje porque todos tienen nombres de personas, si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, de esta experiencia, ella sacó un libro para la juventud y para los niños que se llama Hugo el Terrible. Hugo el Terrible, un libro que evoca y pone en evidencia todos los aspectos de la vida insular y las amenazas posibles frente a la fragilidad de la cotidianidad. Porque si algo tenemos que saber de nuestro Caribe es su incontrolable cotidianidad y su fragilidad. Ustedes son dominicanos, ustedes saben cómo un destino puede cambiar del día a la mañana por un acontecimiento topográfico, ¿verdad? Y ella lo vivió de tal manera que lo ha convertido en un libro didáctico. Toda su obra se divide en esquemas de sus preocupaciones. Tiene una obra literaria con un carácter que yo llamo confidencialista, con temas de tipo autobiográfico, y son obras que se pueden encontrar en los ensayos y las novelas siguientes. Una se llama Le cœur à rire et à pleurer, corazón para reír y llorar, Contes vrais de mon enfance, cuentos verosímiles de mi infancia, y también La mujer caníbal. Todo el conjunto de su obra la posiciona en un espacio privilegiado de intelectual rebelde, intelectual crítica, insumisa, y probablemente la figura más conocida literaria femenina del Caribe francófono. Pues ha incidido tanto en la comunidad afroamericana como africana, europea y antillana, con el mismo espíritu vehemente y comprometido. Por ser tan reivindicadora, por tener también tan mal carácter, pero por ser tan honesta, tan auténtica y tan de verdad, en 2004, fue la fecha en que yo la conocí, le otorgaron la presidencia del Comité por la Memoria de la Esclavitud bajo la iniciativa de la UNESCO y del Ministerio de Ultramar en Francia. Yo la conocí en Nantes. Nantes es como Burdeos, una ciudad del Atlántico francés que participaron en el comercio triangular en el siglo XVII bajo el esquema, ¿verdad?, de la producción, digamos, durante la colonización y la esclavitud. Entonces ella, Maryse Condé, en 2004, por ser la mujer de carácter que fue, por haber tenido la experiencia que tuvo en África, más la experiencia en Estados Unidos, donde ha sido siempre muy aceptada, muy recibida por la comunidad
afroamericana. Por todas estas razones y por encima de todo el éxito de su obra, lo que hay que reconocer es la expresión de la escritura de Maryse Condé. Escribe en lengua francesa y aflora a través de todos los géneros con una excelencia formal y una conciencia de género, conciencia de ser mujer. En este aspecto, su conciencia de ser mujer abarca algo que es muy específico para las mujeres intelectuales caribeñas y afroamericanas. En este aspecto, ella es hermana de pensamiento de la afroamericana, quien fue también premio Nobel, Toni Morrison, de la barbadiense Jamaica Kincaid, porque son mujeres donde la conciencia de género no les quita la conciencia de la historia. Hay una historia muy particular para la mujer afroamericana y afrocaribeña, y es que tiene la historia de esas mujeres traídas, deportadas al Nuevo Mundo, ¿verdad?, por vía del sistema triangular de la esclavitud, mujeres que, más allá de lo que fue el sistema de producción, ¿verdad?, del sistema esclavista, fueron también mujeres profundamente maltratadas por género, mujeres que han vivido violaciones, mujeres que han vivido maltratos, mujeres que han vivido abusos de todo tipo por los amos, y que hay toda una trayectoria de esa memoria de la mujer afrocaribeña y afroamericana que está en obras de escritoras como Toni Morrison, como Jamaica Kincaid y como nuestra Maryse Condé. Maryse Condé, por todas estas razones, ha marcado un espacio singular y particular dentro de las letras del Caribe francófono. Ustedes saben que en ese Caribe francófono el pensamiento de Caribe está muy compartido por el pensamiento de Aimé Césaire, de Édouard Glissant, de Frantz Fanon, con posiciones dialécticas e ideológicas sobre la identidad. Maryse Condé nunca pretendió ser bandera, drapeau, bandera de una identidad dialéctica, es decir, de pensamiento socialista o comunista o independentista, ¿verdad?, o de pensamiento conceptualista de la negritude o de la creolité. ¿Me doy a entender? Ella lo que ha reivindicado, más que identidad, ella ha reivindicado autenticidad, authenticité. Cuando en el 2010, y es otra anécdota que les voy a contar, en el 2010, ella fue recibida por Casa de las Américas, la editora cubana Casa de las Américas, donde se ha traducido su obra Yo, Tituba, bruja de Salem. Esa obra ha marcado un gran giro en la narratología, en la historia bibliográfica del Caribe. Y es por esa obra que Casa de las Américas la ha distinguido y la propuso para el fondo editorial de Casa la traducción en lengua castellana. En ese 2010 fue toda una semana
un noviembre del 2010, simple y llanamente porque ustedes saben como dominicanos que hay una semana de noviembre que siempre ahora en el mundo, por herencia de la tragedia de las hermanas Mirabal, el 25 está considerado universalmente como el día en contra de la violencia, en contra de la violencia de género, en memoria de Minerva Mirabal. En ese 2010 yo fui invitada para dar una conferencia sobre la novela de Julia Álvarez, El tiempo de las mariposas, y poder hablar cómo el recurso de la historia dio la novela de la escritora dominicana Julia Álvarez. Y efectivamente, en esa semana estaba invitada de manera excepcional Maryse Condé para poner a circular la novela Yo Tituba, la negra de Salem. Fue un encuentro histórico inolvidable, en el que todavía ella, bastante cansada y enferma, no voy a descartar de informarles que no es sin emoción que les digo que Maryse Condé hoy día es una mujer que sufre de una enfermedad terrible que es el Alzheimer a un grado muy fuerte. Eso fue una de las razones porque en varias ocasiones que hemos querido hacer eventos aquí sobre la francofonía, siempre me pareció imposible, nos pareció imposible poderla invitar, y para que sus hijos no sintieran la pena de tener que rechazar una invitación no se le ha expresado ni formulado. Pero todavía alerta, en una entrevista que le hicimos aquel entonces, le pregunté cómo asumía su escritura, desde y para qué mundo respondía esa escritura, si para África, si para las Antillas, si para la diáspora o si para el género mujer. Y ella contestó con la realeza. Sí, ella es muy reina de Sabá, es una mujer alta, morena, muy buena moza, con mucho garbo, con mucho despliegue cuando se expresa. Ella me respondió en francés: j'écris dans le monde de Maryse Condé et pour son monde. Escribo en el mundo de Maryse Condé y para su mundo. Ahí entendimos que toda la vida de esta escritora se ha definido siempre a través de la palabra. Por eso hoy quiero aquí precisar algo muy importante. Y quiero realmente llamar a un punto de reflexión muy grande. No hay premio Nobel alternativo. Eso no existe. ¿Hay premio Nobel o no hay premio Nobel? ¿Me doy a entender? El hecho de que en el nido de los delegados a discernir y a otorgar el valor de una obra literaria hubieran 2 o 3 violadores y acosadores de género, que tuvieron que ser condenados hasta que la directiva del Nobel decidiera que no eran ellos los que iban a seleccionar, porque fueron apartados, sino que una nueva comitiva con la presidencia. No es la literatura, no es la obra de Maryse Condé que es alternativa. Fue las circunstancias de entrega y reconocimiento que tuvieron que buscar una forma alternativa para salir de una crisis que era la crisis de ellos. ¿Me doy a entender? Por eso, para mí no se trata
desde la perspectiva literaria de una obra literaria alternativa. Es una obra literaria totalmente funcional, totalmente construida, y es una obra que ha respondido siempre con espíritu crítico, denunciador, con conciencia de los derechos de la persona, cuestionando siempre las problemáticas de las experiencias de los estados emergentes del pasado y la fragilidad de nuevas democracias que nacen en África desde el escenario propio de los africanos. Ella ha renunciado, nunca ha aceptado las posiciones de asistencialismo de las relaciones norte-sur. Ella nunca ha aceptado sentimientos de deuda ni sentimientos de compasión. Ella ha exigido los derechos de la historia. Y en esos derechos de la historia, creando la memoria de la esclavitud, ¿verdad? Pertenece al grupo de intelectuales afroamericanos, europeos también, y africanos, que han exigido que se declarara la esclavitud como un crimen contra la humanidad y que el cooperativismo que se hace con África no puede ser una cooperación norte-sur que no esté saldada de un reconocimiento. Sí, fue un crimen contra la humanidad y nosotros tenemos no solamente deuda económica, tenemos deuda ética y deuda moral con África. ¿Me doy a entender? Eso fue lo que ella, a través de medios intelectuales, de medios académicos, ha exigido. Y ella siempre ha declarado que ella no era escritora para crear movimientos de pensamiento, manifiestos de ideas, que ella estaba totalmente en la praxis, que había que actuar, que era urgente actuar. Por eso es que ella se distingue por ser una mujer contestataria, provocadora. Una mujer contestataria y provocadora que molesta. Y que molesta por su manera caracterial, que suscita en muchos casos una dificultad en ser comprendida por los suyos. Los suyos, es decir, los afrocaribeños, guadalupenses o martiniqueños, que según ella entiendo, se han amoldado a las circunstancias que ha ido creando Francia para no perderlos como territorios. Es decir, cuando hubo el movimiento de la independencia y las huelgas generales del 56, De Gaulle se movilizó a esos países y entonces propuso una departamentalización con un estatus particular. Más adelante, cuando de nuevo hubo en los años 80 la movilización de huelgas generales y en el 90 también, se propuso de considerar los departamentos franceses de las Américas. Entonces, ella misma se confiesa de la manera siguiente: a mí que no me hablen de ideologías, a mí que me hablen de realidades. Es verdad, he sido influenciada por Césaire en los años de mi juventud,
cuando la negritud nos invitó a todos a sentirnos nosotros mismos, y me siento agradecida de esta herencia. Mas, sin embargo, si hoy sigo admirando a Césaire, me siento más heredera del pensamiento de Frantz Fanon. Y explica más adelante: hay en la obra de Césaire una bondad, una apertura, una tolerancia que ya no existe en la obra de Fanon. Fanon es radical, Fanon es áspero, agresivo. Yo, por carácter y por actitud, me siento mucho más cerca hoy día de Fanon que de Césaire. Esto es muy importante entenderlo, porque algún día aquí haremos probablemente algún encuentro, un tallercito, sobre las ideas de identidad en el Caribe francófono. Algún día va a haber que hacer eso. Cómo se identifican en el Caribe francófono, va a ser muy importante eso. Es algo que he estado pensando y lo estoy diciendo así espontáneamente, pero algún día hay que hacer un tallercito sobre Fanon, Glissant, Césaire, crear un grupo con ustedes, ¿verdad? Entonces, grupos que discutan las ideas, que vean las diferencias y que ustedes mismos lo vivan. Entonces, ella confiesa que la literatura debe decir la verdad. No podemos construir sueños ni ilusiones. Cuando yo era niña, me decían que todo lo que venía de Francia era maravilloso y que todo lo que era criollo era negativo. Yo nunca he aceptado estar en un mundo tan truncado, y por eso durante toda mi adolescencia he buscado la libertad personal. He intentado identificarme como mujer negra descendiente de africanos, y hoy por eso me siento que tengo una trayectoria que me ha permitido llegar a mis hermanos de Estados Unidos, a mis hermanos afroamericanos. Yo soy una negra de las Américas que nació en una isla, pero el Caribe está en las Américas, y para mí una isla no es un salpicón de continente. Entonces, ella fue profesora en la Universidad de Nueva York. Déjenme decirles que ella fue una de las fundadoras de los estudios francófonos y franceses de la Universidad de Nueva York, y también creó estudios comparatistas francófonos en la Universidad de Yale y de Syracuse. Anglófona, totalmente anglófona por circunstancias de existencia, porque sus segundas nupcias fueron con un blanco, a ella le gusta decir Mont Blanc, mi blanco, ella, pero porque tiene un espíritu, un humor así, digamos, ¿verdad? Que fue el traductor de sus obras al inglés. Sí. Entonces, ella vive, él está todavía vivo, ellos todavía viven juntos. Entonces, de ese mundo que le ha permitido enlazarse con la afroamericanidad. Y déjenme decirles que esto es un punto sumamente importante. El mundo francófono está vinculado a un evento muy importante que se creó en el 56 en la Sorbonne de París, que fue el primer encuentro de los escritores y de los intelectuales negros. Ese primer encuentro,
de los escritores e intelectuales negros, confederó a personalidades como Léopold Sédar Senghor, que un día habrá que hablar de él también, son tantos, autor de Éthiopique, pero sobre todo el relevo histórico que permitió que Senegal llegara a su independencia sin guerra ni violencia. Y Léopold Sédar Senghor fue con Césaire, el autor de Cuaderno de un retorno al país natal, fue el iniciador de ese encuentro de artistas y escritores negros. Entonces, en ese encuentro participó un líder del movimiento Renaissance de Harlem, el poeta Hughes. Y a partir de ese momento, donde también participaron Jacques-Stéphane Alexis de Haití, hubo una nuclearización, ¿verdad?, diaspórica de esos intelectuales del Caribe con esos intelectuales de Afroamérica. Ella, Maryse Condé, es de esa historia, a ver si me doy a entender. Es de esa historia de sentirse del Caribe, pero dentro de las Américas, ¿me doy a entender? Dentro de las Américas. Es sentirse del Caribe con el pensamiento de Césaire, claro que sí, pero con el pensamiento de Hughes, con el pensamiento del pastor de los derechos cívicos, Luther King, de Martin Luther King, me doy a entender, con todo ese pensamiento y con el pensamiento también de los intelectuales de Estados Unidos, judíos, blancos, puritanos, lo que fuese, negros, lo que fuese, que lucharon por los derechos cívicos. A ver si me doy a entender. Ella siempre dijo que no puede haber pensamiento filosófico o ético sin que esté respaldado por la cristalización de una acción. A ver si me entiendo. Y ustedes me entienden. Entonces, ella participó mucho de todos esos movimientos. Por eso, hay una novela que yo les quiero aconsejar la lectura, porque es extraordinaria. Yo, Tituba Negra de Salem. Esta novela tiene un legajo sumamente lleno de todo el proceso que padeció un grupo de mujeres en la localidad norteamericana de Salem en el siglo XVII. ¿Ok? Pues eran acusadas de satanismo por las autoridades puritanas y conservadoras de la época. El personaje central de esta novela, Tituba, va a vivir durante toda su vida la marginalización por ser negra en un mundo de blancos que la asocian al mal y al diablo. Tituba vive una triple dimensión física. Es mujer, es negra y le otorgan una apariencia de bruja, pero por encima de toda la hostilidad externa, Tituba, Maryse Condé,
Ustedes saben que hay obras que los personajes centrales son el mismo autor en su personalidad, ¿me doy a entender? Logra definirse y dar a oír su voz. Rechaza la obediencia y dice: ¿para qué confesarme lo que sucede en mi cerebro y en mi corazón? Solo me interesa a mí. Ustedes saben que por la vía de la evangelización, la confesión, ¿verdad?, es uno de los pasos de la fe cristiana católica. Pero lamentablemente en la época de la esclavitud se usaban a los curas para estar informados de lo que confesaba el negro o la negra evangelizada. Entonces, por eso ella dice, para que se sepa que hay una razón de que ella dice: ¿para qué confesarme? Su palabra es crítica. Tituba, como la misma autora, nunca duda en decir lo que piensa. Ella sabe imponerse a la ideología dominante y se convierte para el lector y para la lectora en un símbolo de rechazo y de fuerza positiva. El trabajo principal de Tituba para sobrevivir es de ser curandera. Pero curandera, en la palabra curandera, que yo prefiero a la palabra bruja, en la palabra curandera está la palabra curar. Curar por conocimientos empíricos, ¿verdad?, botánicos, ¿eh? Y hay curanderos que sí te curan de verdad, ¿eh? Yo he sido altamente asmática y en los años 80, cuando yo vine a este país, un amigo me dijo: mira, yo tengo un amigo que sabe curar el pecho apretado. Y es verdad que me curó el pecho apretado con orégano póleo. Bueno, pues yo cuando tengo una pequeña crisis, que ya no la tengo, porque después me di a la acupuntura, pues puedo decir que sí. Yo no sé si ese señor era brujo, pero yo sé que él era curandero y me curó. ¿Me doy a entender? Entonces, en francés también, curandero, curandera es guérisseur, guérisseuse, que viene de la palabra guérir, soigner, guérir, curar. Entonces, ella es curandera, se subleva y ella va a participar en un alzamiento de esclavos y por ese acto de resistencia la ahorcarán. Lo que queda de esta novela ya no es la memoria de bruja o de curandera, sino es la memoria noble de una mujer alzada defendiendo una causa. Por eso podemos decir que la rebelión de Tituba y la novela Yo, Tituba se identifica de lleno con Maryse Condé. Con esta obra, Maryse Condé logró una meta narrativa en una reflexión sobre la identidad, el encuentro de los mundos, y a través de esta obra tenemos la definición de la mujer mestiza y criolla capaz de sublevarse. Eso es el mensaje, el metalenguaje que nos trae esta novela de Maryse Condé, que es la que mejor une y cristaliza toda su obra. Pero claro, hay muchas obras más. Ella tiene toda una saga africana que es Ségou, Ségou 1, Ségou 2 y Ségou 3, que petrifica maravillosamente su aventura con África y donde ella cuenta las historias de las familias nobles del Imperio Dogón de Mali. Entonces es
como una novela épica, como una novela histórica, escrito en una lengua francesa maravillosa, porque lo que ustedes tienen que saber es que ella no perdió su tiempo con qué lengua yo escribo. Ella escribe en francés. Que la metáfora, la aliteración, el hecho comparatista sea alegórico dentro del imaginario criollo, eso no le quita. Pero ella escribe francés, como Alejo Carpentier escribe en un español maravilloso, pero todo el referente comparatista es del mundo criollo, toda la imaginación, todo el sabor de la imagen, todo el ritmo del fraseo. Como Gabriel García Márquez escribe en español, pero cada palabra contiene su mundo caribeño. Ella no se ha dejado llevar por el rollo de la creolité, es decir, voy a escribir en francés, pero con inserciones del creol, para tener una lengua de creolité a lo Chamoiseau, a lo Confiant o a lo Barnabé. Esa no era su preocupación. Escribe en una lengua francesa maravillosa, asomada al balcón de la criollidad. A ver si me doy a entender. Al servicio del mundo cultural criollo. Ella responde a esa gran literatura francófona de lengua francesa, como lo son los autores de Haití, como Jacques-Stéphane Alexis, como Roumain, como Marie Chauvet, como tantos que a esa lengua francesa les dan el ritmo, el movimiento de ese mundo que les concierne. Y cuando los haitianos no quieren escribir en lengua francesa, escriben maravillosamente en creol. Porque hay autores hoy día en Haití que también escriben en creol. Como hoy día también hay autores en Guadalupe y en Martinica que escriben en creol. Pero eso es otra cosa. Ya después las fusiones, los remanentes de insertar una lengua con otra, eso es un rollo muy complejo y muy complicado. No, Maryse Condé es una ciudadana escritora francófona cuya literatura es de expresión francesa. Entonces, quiero decirles lo siguiente, que es muy importante saberlo, bien claro, bien claro. Han habido 2 premios Nobel del Caribe francófono, y los 2 fueron guadalupenses. El poeta Saint-John Perse, que lo tuvo en el 61, creo, sí, 61, y ella ahora como novelista y por el conjunto de su obra. Pero ella ha tenido múltiples distinciones en Estados Unidos, en Canadá, en África, en Francia, múltiples medallas. Es una escritora que está fuera de todos los movimientos y de todos los cabildeos. Su libertad está inscrita en la soberbia de su independencia. Buenas noches. Si tienen inquietudes o alguna pregunta. Sí. Muchas gracias, Delia. Qué interesante. Tiene una carterita verde. Aquí. Ok, gracias. Muy interesante la conferencia, realmente sí. Aprendí muchos datos que no conocía. Sí, porque es una de mis autoras
se le nota que es una de sus autores favoritas. Quisiera ver si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. No sé si Delia después nos va a leer algún extracto, pero yo, para iniciar, quería preguntar dos cositas. Lo primero es si ella ha sido una autora muy productiva o no, o sea, a nivel de cantidad de obras, y cómo, si ella empezó muy joven o si fue más, porque vi que ella tuvo 4 hijos, se casó 2 veces, ha sido profesora, o sea que tarde, relativamente tarde. Sí, tarde frente a la precocidad de muchos autores. Pero yo te diría, Claire, que lo interesante de ella, que su obra cuando arrancó no se detuvo, porque arrancó esa obra con la madurez. Y por ejemplo, ¿qué hizo hasta los 40? ¿Ya era profesora profesora, ella vivió en África donde fue profesora. Y, por ejemplo, ella tiene una producción desde el 76 hasta hoy. Entonces ya no era 40 que tenía, ¿no? Era, sí, 40. 37, 66, 40 años, ¿eh? Entonces... Y la otra pregunta era que si ella tuvo alguna reacción pública a su premio Nobel, o como tú decías que ella tiene esta enfermedad muy avanzada, si ella ha respondido a entrevistas, si ha hecho discursos, ¿cómo? Ella entendió, pero ella entendió perfectamente que le dieron el Nobel. Ella tiene una enfermedad de Alzheimer entrecortada. Hay momentos que ella está muy, muy lúcida. Y ella tiene mucha malicia. Mucha malicia. Ella habla mucho con los ojos, ella se da cuenta. Y ella es totalmente consciente de haber obtenido el premio Nobel. Déjenme decirles que ella escribió también mucho teatro, escribió para jóvenes, hizo muchos ensayos, y aunque ella no entrase en movimientos, ella dio respuestas de sus posiciones produciendo ensayos. Por ejemplo, en una de las revistas de literatura comparada, ella presentó un ensayo que es muy interesante, que quizás si algún día hacemos algo sobre el pensamiento, podríamos estudiar uno de sus ensayos, Negritud de Césaire y Negritud de Senghor. Compara las dos perspectivas, desde la perspectiva de Senghor y desde la perspectiva de Césaire, pero también cuestiona. Por ejemplo, ella tiene planteamientos muy interesantes. Por ejemplo, ella ha estudiado para jóvenes la obra de Césaire. En los perfiles de una obra había una editorial, yo me acuerdo de esa editorial, tú eres mucho más joven que yo, pero había una editorial Atier en Francia que hacía como estudios razonados de obras, ¿verdad? Para las escuelas, para los estudiantes, y ella hizo uno sobre Cuaderno de un retorno al país natal, ¿ok? Entonces, fíjense qué interesante que uno siempre aprende de alguien. Yo, para estar aquí con ustedes hoy, tuve que aprender cosas también, porque uno no tiene todo en la valija, ¿no? Sí. Ella fue cotraductora del libro de Eric Williams, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, con su marido, al inglés, al francés, ¿ok? Ese famoso libro que también Juan Bosch escribió con el mismo título 2 años después, pero estas dos personas nunca se conocieron, y como estamos en el país de las malas lenguas, siempre dicen como que hubo un plagiado. No, no fue posible el plagiado, porque nunca tuvo contacto
con Eric Williams, Juan Bosch, por la simple razón que Eric Williams fue el primer ministro de la independencia de Trinidad y Tobago. Era un hombre totalmente izquierdoso, totalmente de izquierdas, totalmente de izquierdas, y ya era el momento cuando ya Juan Bosch abandonó lo que él pretendió ser algún día, que se declaró comunista por 4 meses. Hay un periodo de Bosch que estaba muy cerca del comunismo, que él decía estar bien. Entonces, quiero que ustedes sepan que ella recibió el premio White Legacy, recibió el premio de los trópicos, recibió el premio Peter Bock por el conjunto de sus obras, que es uno de los premios más afamados de África del Sur. Es decir, un reconocimiento muy grande, y obviamente es distinguida por el Orden de las Artes y de las Letras en Francia, reconocida por la Legión de Honor, y el Nobel actualmente, y obviamente grandes trabajos se han hecho sobre su obra. Por ejemplo, la Universidad Harvard ha hecho todo un trabajo sobre Maryse Condé, novelista. Hay un libro sumamente importante que se llama Maryse Condé, mito y parábola de la complejidad, y es verdad que es muy compleja su obra. Es decir, cuando yo titulo esta conferencia Vida y obra para un Nobel, a ver si me doy a entender, es que obligatoriamente le tenía que caer el Nobel. ¿Me doy a entender? Si toda la trayectoria de su vida, si el Nobel sigue siendo Nobel, que reconoce posiciones de derechos de la persona, ¿verdad? Posiciones de defensa de los valores ambientales, de los valores justos, y a la vez reconocimiento de una obra literaria, el conjunto de la trayectoria de Maryse Condé, tanto en obra como en vida, daba y da el razonamiento lógico de ese premio Nobel. Entonces, fíjense, yo estoy muy enfadada, pero muy enfadada, con ese adjetivo alternativo, porque ¿quién más alternativo que Bob Dylan cuando se lo dieron? Y yo he sido de las que ha aplaudido Bob Dylan, porque yo estaba en la isla de White cuando él vino a cantar con Joan Baez, ¿me entienden? Pero la literatura es la literatura, y la cantoautoría es la cantoautoría. Y él sí fue alternativo en esos Estados Unidos de la guerra del Vietnam, ¿me doy a entender? Y no le dijeron a él premio Nobel alternativo. ¿Pero de dónde viene por esa circunstancia? Pero no había que decir alternativo. Había simplemente que declarar en conferencia de prensa o en conferencia de académica, ¿verdad? Por razones de crisis ética y moral del conjunto de los jurados, hemos cambiado de jurados, y los que son alternativos son los nuevos jurados, pero no la obra. ¿Me doy a entender? Y yo quisiera que el encuentro de hoy, no quiero imponerles mi reflexión, pero quiero darles la reflexión. Tal vez tienen alguna. Sí, si tienen preguntas, por supuesto. Saben que hoy es el famoso Thanksgiving. Entonces, no podremos irnos después de las 7:30. A mí me cayó una invitación totalmente inesperada, pero es para recoger fondos para unos niños y tengo que estar. Una gracia para unos niños. Entonces me pusieron ahí en la mesa. Bueno, si hay alguna pregunta. ¿No? Sí, sí. Dígame. Ella también es leída así en Francia con tanta intensidad como se lee en el Caribe. Maryse Condé. Se lee más en Francia que en el Caribe.
se lee más en Francia que en el Caribe. Yo he visto programas de televisión franceses cuando existían, que eran grandes programas como Apostrophe, como Bouillon de Culture, como en las noches había un programa formidable de Lord Adler con Weinstein que se llamaba Les Nuits Magnétiques, las noches magnéticas. Era para todos los intelectuales insomníacos, ¿verdad? A las 2 de la noche. Y ella participaba mucho de esos programas. Y había un programa de radio que se llamaba Tropique FM. Y ella iba mucho, la entrevistaba mucho. Mas, sin embargo, es sumamente leída en Estados Unidos, más que en América Latina. ¿Me doy a entender? Pero en Francia es muy leída. Ahora, obviamente, ella va a ser muy, muy leída en Guadalupe. Eso está clarísimo. Y ella ha tomado posición en Estados Unidos sobre temas así como raciales o total. Porque como tú decías, sí, claro, totalmente. Es decir, ella ha tomado inclusive posiciones muy claras. Por ejemplo, ella, bueno, ustedes no sé si se van a acordar. Ustedes saben que hubo una gran líder afroamericana Davis, Angela Davis, no sé si ustedes se recuerdan, una señora con un pajón muy grande que pertenecía al grupo de las Panteras Negras en los años 70-80 y que fue encarcelada varias veces, miembro del Partido Comunista de las Américas, amiga de Malcolm X, Angela Davis. Y entonces, sí, claro que sí. Cuando la encarcelaron a Angela Davis, ahora que tú me haces la pregunta, Maryse Condé era una de las que estaban en el grupo, en la comitiva de defensa, con el jefe del Senado de entonces. Yo debía tener como 22 años o 20 años, qué sé yo, no me acuerdo, pero yo estaba en el rollo ese, yo me acuerdo muy bien. Y el jefe del Senado, que se llamaba Gaston Monnerville, él era de derechas, pero era de Guyana, era negro. Y yo me recuerdo que hubo un sitting es una ocupación del Senado para pedirle posición al Senado de Francia, de pedir la liberación, mira, me estoy emocionando con eso, para pedir la liberación de Angela Davis. Y yo me acuerdo que Gaston Monnerville, que era de derecha, sabiendo que este era más progre, recuerdo muy bien que le dijo Maryse Condé frente a la televisión francesa: señor Monnerville, si usted no comparte nuestras ideas políticas, solidarícese con nuestra piel. Si vous ne partagez pas nos idées politiques, partagez la couleur de notre peau. Signez la liberación. Me recuerdo perfectamente. No, ella empujaba mucho, sí. Ella tomó posiciones muy claras también en favor de la liberación de muchos presos políticos en los años 80, porque ustedes saben que hubieron muchos afrocaribeños franceses que eran franceses y que cuando eran jóvenes, que fue la guerra de Argelia, los querían mandar a Argelia a luchar contra los independentistas argelinos, ¿verdad? Y muchos de ellos desertaron, porque ellos decían: ¿cómo yo, colonizado y negro, voy a ir a disparar contra alguien que quiera la independencia si yo la quiero para mi país? A ver si me doy a entender. Y ella, me acuerdo, en las 101 propuestas de Mitterrand, ella estaba en la firma por la amnistía de los desertores políticos. No, ella tomó causas prácticas muy firmes, sí.
Para la juventud estas cosas son muy lejos, ¿verdad? Y yo cuando tengo que recordárselas las veo tan cerca y tan necesarias todavía, me van a perdonar. ¿Otra pregunta o observación? ¿No? Bueno, pues de todas maneras podemos sentirnos contentos, Claire, sí. Porque yo sé que de mi lado la gente había olvidado que era el día que era, y yo tengo como unas 15 personas que no han venido de sí. mis círculos por este asunto del Thanksgiving. No nos dimos cuenta. Realmente cuando se programó la fecha no recordamos esa tradición americana. Tuvo a la bruja negra de Salem, ¿ok? Yo lo voy a... Si aquí no está en la biblioteca, como ella es premio Nobel, voy a pedir permiso para que lo fotocopien. Sí. Porque ustedes tienen que conocer eso, ¿ok? Y vamos a procurar que la biblioteca tal vez compre, porque ahora es una obra que se tiene que consultar. No lo puedo regalar porque es lo que utilizo para mis clases.